Buenos días. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, se complace en recibirlos a todos ustedes esta mañana en la presentación de su tercer informe de coyuntura económica de 2012. Queremos agradecer y dar la bienvenida también a las personas que en estos momentos nos están siguiendo a través de la transmisión en línea que estamos realizando en el siguiente enlace, www.enlineafunides.com. Gracias a todos ellos, las personas que nos están siguiendo, e igualmente queremos decirles que pueden descargar en estos momentos en nuestra página web de FUNIDES la presentación y puedan ir siguiendo también en la página de FUNIDES, www.funides.com. Eso es para las personas que en estos momentos nos están siguiendo con la transmisión en línea. Vamos a iniciar este evento presentando al presidente de FUNIDES, el señor José Antonio Baltodano, quien tiene las palabras de apertura. Gracias. Muy buenos días amigos de FUNIDES. Como siempre, me es grato darle la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a presentar nuestro tercer informe de coyuntura económica del 2012. Como ustedes saben, este informe siempre tiene una base, pero al mismo tiempo tenemos que revisar escenarios que hoy día se están tornando muy difíciles, principalmente el escenario internacional en Europa, el cual, como ustedes saben, la crisis de los países mediterráneos, Grecia, España, Italia, hoy día también Portugal, pues puede causar un choque muy fuerte económicamente en esas áreas que tendría grandes implicaciones también para la economía mundial. También China está desacelerando su desarrollo económico, ya no está creciendo China al 8 o 9%, sino más o menos al 5 o 6%. Y tenemos la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos y la economía de ese país. Entonces el entorno externo internacional es difícil y tenemos que buscar qué sucede y cómo impactaría a la economía nicaragüense si ese escenario se volviera bastante negativo. Al mismo tiempo tenemos nuestros escenarios internos, tenemos nuestras próximas elecciones municipales que esperamos sean totalmente pacíficas y justas. Ante estos riesgos, reiteramos una vez más la importancia de fortalecernos internamente para sortear mejor los choques externos a los que siempre estaremos expuestos y sobre los cuales no tenemos como nicaragüenses ningún control. En lo interno, el gobierno presentó el mes pasado una propuesta de reforma fiscal que es todavía muy general para evaluarla. Algunos coincidimos con algunos de sus lineamientos. En su oportunidad, FUNIDES, vamos a desarrollar un proyecto y muy detallado de lo que específicamente se proponga. Por el momento, el informe presenta, nuestro informe, información actualizada sobre el nivel y estructura de nuestro sistema tributario y reitera algunas de las consideraciones que deberían regir la reforma. Enfatizamos la necesidad de preservar la competitividad del país. Como ustedes saben, Nicaragua tiene en impuestos acumulativos uno de los porcentajes más altos de América Latina en relación al Producto Interno Bruto. Y tenemos que continuar la ruta hacia un sistema tributario más simple, eficiente y equitativo. Asimismo, consideramos crucial que todas las partes afectadas participen en la discusión de la propuesta detallada que eventualmente presente el gobierno. En FUNIDES hemos venido promoviendo una agenda de nación que identifica 10 prioridades para acelerar el crecimiento económico de Nicaragua. Realmente estas 10 prioridades es una necesidad si queremos como nicaragüenses crecer a lo que FUNIDES hemos enfatizado por varios ya años y medio, de que podemos crecer al 7%. Sin embargo, eso no es posible si estas prioridades, las 10 que están en este cuadro, no las fomentamos
y la implementamos como una visión de nación, todos conjuntamente. Una de estas prioridades es la importancia de fortalecer nuestra infraestructura para mejorar nuestra competitividad y el bienestar de la población. En este informe vamos a analizar la situación actual de nuestra red vial y del sector energético y las inversiones que necesitamos para ampliar la cobertura, mejorar la calidad y proponernos una meta y equipararnos al resto de Centroamérica. En el sector energético, el plan de inversión ya cuenta con la participación del sector privado y se está logrando avances importantes de cara al cambio de la matriz energética, con mayor participación de fuentes renovables, lo cual es muy bueno. En la red vial, las inversiones que proponemos exceden la capacidad fiscal del gobierno, por lo que es crucial la participación de las asociaciones público-privadas, incluyendo concesiones con estándares internacionales. La competitividad de nuestro país es de suma importancia para atraer más inversión nacional e internacional. Ahora, en FUNIDE pensamos continuar esforzándonos para cumplir nuestra función de informar objetiva y oportunamente sobre el devenir y perspectivas económicas del país y de analizar rigurosamente temas importantes para nuestro desarrollo económico y social. Confiamos en que nuestros informes continúen siendo de utilidad para el sector privado, el gobierno, los estudiantes, la ciudadanía en general y las agencias gubernamentales y privadas que apoyan el país. Como ustedes saben, no solo publicamos nuestros informes de coyuntura económica, sino que también hemos publicado y continuaremos publicando análisis y recomendaciones sobre temas prioritarios para el desarrollo del país, tales como la educación, el crecimiento pobre, la institucionalidad y los derechos de propiedad, entre otros. En este esfuerzo necesitamos el continuo apoyo financiero del sector privado nicaragüense, por modesto que sea. Para ello estamos circulando un formulario donde aquellos empresarios y profesionales que todavía no nos apoyan y que quieran hacerlo, puedan indicar sus contribuciones. Confiamos en su generosidad y el patriotismo para el beneficio de todos. De nuevo, muchas gracias por su presencia y apoyo a FUNIDE. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro director ejecutivo, Carlos Muñiz. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Como siempre les he dicho, su presencia aquí nos anima mucho para continuar haciendo nuestra labor informativa y de análisis. También quisiera expresar mi agradecimiento al equipo técnico y administrativo de FUNIDES, que es el que hace posible estas presentaciones con el apoyo de todos ustedes. En la sesión de hoy vamos a tocar varios temas de interés, o que espero que sean de interés. Primero, la coyuntura económica nacional, la internacional y las perspectivas de crecimiento nuestro. Y como mencionó nuestro presidente, dos temas de actualidad, como es la situación de la red vial y el sector energético, y la reforma tributaria, que son dos tópicos que aparecen continuamente en los diarios y son de mucho interés. Comenzando con la coyuntura económica nacional, la actividad económica continúa creciendo, pero a unas tasas menos altas que en periodos anteriores. Aquí vemos el crecimiento del primer trimestre de este año contra el último del año anterior, anualizado, y ya ven cómo estamos pasando de algo así como un 6% al comienzo del año pasado a 3.4%. Esto visto al prisma de trimestre sobre trimestre. Si lo vemos bajo el prisma mensual, o sea, crecimiento mayo 2012
contra mayo de 2011, también notamos una desaceleración. Estamos pasando de un 8% a comienzos del año pasado a 5%, por supuesto tasa todavía alta, afortunadamente, pero menos que en periodos anteriores. Si vemos, por otra parte, el crecimiento de los primeros 5 meses de este año contra los primeros 5 meses del año pasado, vemos una tasa de casi 5,5% en la serie original y 5% en la serie ajustada por factores estacionales de corto plazo que distorsionan los datos. Este crecimiento, por el lado de la oferta, está dado por la pesca, el comercio, el sector financiero y la industria, que son los que han experimentado mayores crecimientos. Hemos visto un crecimiento muy generalizado, salvo en los sectores de construcción y energía y agua. Bajo el punto de vista de la demanda, que es la otra cara de ver el crecimiento, lo que está impulsando son las exportaciones y la inversión. Esta fue una tendencia que la venimos observando desde el año pasado. El consumo, los indicadores son un poco, no son tan claros como en la inversión, por ejemplo, las exportaciones, en el sentido de que los salarios, por lo menos en el sector formal, están cayendo un poco, están estancadas, que es uno de los principales componentes del consumo, pero las remesas, que es otro factor importante, están creciendo como un 10%. Impuestos al consumo, 17%. Esto en su conjunto sugiere pues que hay crecimiento de consumo. En las exportaciones, que como ya mencioné fue uno de los factores que más contribuyó, lo que está liderando es el crecimiento de las zonas francas, que están creciendo como un 12% en volumen, o sea, ajustado por precios, y las de mercancías están creciendo como 5% para un promedio de 9%, que fue lo que vimos antes. Fijándose solo en las de mercancías, las que están creciendo son los otros productos, los no tradicionales, ya que los tradicionales están experimentando una caída como de 5%, y aquí está un poco más del detalle del comportamiento de los productos tradicionales. El frijol muestra un crecimiento muy fuerte, pero esto se debe a factores específicos de que a finales del 2010 y comienzos del 2011 hubo cierto problema de exportación, entonces la base no es representativa. En cuanto al destino del aumento de las exportaciones, no me refiero a las exportaciones totales, sino el aumento, la mayor parte ha ido a Centroamérica en un 41%, seguido por Venezuela y Canadá y México. Esto en cuanto al aumento de las exportaciones. Así como en la actividad económica vimos que hay cierta desaceleración, también lo observamos en las exportaciones que vienen creciendo ya a unas tasas más bajas que las que teníamos en periodos anteriores. La inversión, que como dije está creciendo bien fuerte, está creciendo, pero en lo que es maquinaria y equipo, porque la construcción, como ya habíamos visto anteriormente, está cayendo. O sea que toda la inversión es básicamente, fundamentalmente en maquinaria. No tenemos el detalle para ver a qué sectores está yendo todavía, pero eventualmente esos son datos que los va a publicar el banco. Inflación, bajando a un 6,5%. Lo que está contribuyendo más a la inflación son los alimentos y el crecimiento de precios en restaurantes y hoteles. Los asegurados del INSS, que es un indicador de crecimiento de empleo en el sector formal. Digo indicador porque los datos reflejan no solo el aumento en el empleo, sino también el hecho que se está formalizando más la economía. Esos están creciendo a un 8%. De nuevo observamos una desaceleración. O sea que el conjunto de indicadores muestran una economía creciendo, pero más lentamente que en el 2010-2011. Esto es algo que ya lo habíamos comentado en el informe anterior.
Salarios en el sector formal básicamente estancados en términos reales, no en términos nominales. Las encuestas de FUNIDE que hace a los consumidores y a los empresarios básicamente confirman lo que estamos viendo de una economía creciendo pero un poco menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la capacidad de compra, la gente que indica que tiene más capacidad de compra que el año pasado está más o menos estable, y los que dicen que tienen una capacidad de compra menor han caído un poco, o sea que se refleja todavía una situación bastante favorable de crecimiento. Por supuesto, no el crecimiento que necesitamos, pero sí un crecimiento importante. Pero ya cuando se le pregunta a la gente cómo están viendo sus expectativas de empleo y las expectativas de la economía, vemos que ya no las consideran tan favorables como el año pasado. Por ejemplo, a eso de septiembre, más de 40% de la gente estaba bien optimista sobre sus perspectivas de empleo y la situación económica, y esto ha bajado a 28%. Una cosa interesante de las encuestas, pues, y es como es de esperarse, es cómo en realidad van reflejando el devenir económico del país. Y así ven que en los años difíciles de 2008-2009 las expectativas eran bien negativas y poco a poco fueron mejorando y se han mantenido así afortunadamente. Los empresarios también reflejan lo que estamos observando en la economía. Por ejemplo, a finales del año pasado, 36% pensaban que la economía estaba mejor que el año anterior. Ahora ese porcentaje ha caído a 14% en febrero y a 6% este año. Pero nuevamente vemos cómo la tendencia es el reflejo de lo que está pasando en la economía, lo que nos da confianza pues en la calidad de las empresas y también en los datos que presentamos. Una cosa muy importante es que a finales, tradicionalmente, las encuestas reflejaban que los factores que los empresarios consideraban que estaban afectando negativamente su crecimiento eran mayores que los factores positivos, o sea, el balance neto era negativo, y desde finales del año pasado estamos viendo cómo esto se ha revertido y ahora el porcentaje de factores positivos excede ligeramente el porcentaje de factores negativos. ¿Cuáles son estos factores? En la parte negativa, que es la que está en rojo, lo que los empresarios consideran que está afectando negativamente su actividad es la parte de corrupción, entorno político, precio de la energía, etc. Y en la parte positiva, la demanda de productos en el país, disponibilidad de crédito, demanda de productos en el exterior, mano de obra calificada, etc. Entonces, este balance ya bueno, hay una parte que son indiferentes, pues que no responden o que no le dan puntaje, pero los azules, por primera vez desde el año pasado, desde que estamos haciendo las encuestas, están superando a los rojos, lo cual pues es alentador para la economía. Resumiendo esta parte, una economía en crecimiento, pero a una tasa más moderada que en periodos anteriores, lo cual era de esperarse dado los acontecimientos internacionales sobre los cuales vamos a comentar más adelante. En política macroeconómica, el gobierno continúa manteniendo la estabilidad macroeconómica, pero siempre persiste la preocupación que hemos observado en ocasiones anteriores de la incertidumbre de que gastos que actualmente están siendo financiados con la cooperación venezolana, como por ejemplo el bono solidario, eventualmente se puedan tener que incorporar en el presupuesto. Y siempre indicamos la importancia de lograr un nuevo acuerdo con el fondo para que el país tenga una estabilidad de mediano plazo, un marco macroeconómico de mediano plazo que es de mucho interés para los empresarios.
¿Por qué decimos que se mantiene la estabilidad macroeconómica? Bueno, el balance fiscal está positivo. El año pasado a esta altura estaba neutro. Este año está en casi 2% del producto sin donaciones y 3% del producto después de donaciones. Por supuesto, esto no va a ser necesariamente el resultado de todo el año porque apenas tenemos 5 meses, pero sí es una indicación de una buena conducción fiscal. Los impuestos están creciendo a tasas bien altas, 13,5% ajustado por precio, contra 12% del año pasado. Y los más dinámicos son el IVA y en menor grado el impuesto selectivo y el rubro otros, pues que está creciendo fuerte, pero no tiene tanta participación como el impuesto a la renta, el IVA y los selectivos al consumo. El gasto creciendo a un 8%, alto, pero menos que el año pasado que estaba creciendo un 12%, y lógicamente esta discrepancia entre crecimiento muy fuerte de impuestos y crecimiento más bajo de gastos es lo que dio el superávit fiscal que vimos al comienzo. La deuda pública está bajando, alta, casi 70%, pero una tendencia a la baja, una mezcla de crecimiento y el manejo fiscal. Repito, estos comentarios positivos hay que mitigarlos un poco con el hecho que tenemos ese tema de la posible incorporación de gastos cuasi fiscales al presupuesto en años futuros. Reservas internacionales siempre sólidas. Tenemos que las reservas exceden casi 150% de la base monetaria y 63% de los depósitos, lo que significa de que el Banco Central cuenta con suficientes recursos para afrontar cualquier retiro de depósito. Por supuesto, no estamos diciendo que van a haber retiro de depósitos, sino más bien que si por cualquier razón hay esa situación, el Banco Central tiene suficientes divisas para afrontar una situación difícil. En la parte ya más financiera, el numerario sigue creciendo a tasas bien altas, no sé si pueden ver desde acá, pero casi 11% en términos reales, que es más alto que el crecimiento de la economía. Los depósitos se continúan recuperando de la caída que tuvieron en el 2010-2011, aunque, como hemos mencionado en el pasado, este comportamiento de depósitos es algo atípico por la siguiente razón. Aquí, aunque no hay datos precisos porque son confidenciales, aquí este fuerte crecimiento posiblemente refleja la acumulación de depósitos de fuente alba, en el sentido que entraron los recursos, pero el gasto fue menor, luego un poco el uso de estos depósitos, y ahora estamos volviendo ya a una situación más normal. El crédito, que había caído con la recesión, ya comenzó a subir y está creciendo a unas tasas del 20,5% ya. Y, como era de esperarse, con este crecimiento más alto del crédito que de los depósitos, la liquidez de los bancos está bajando. Los bancos estaban muy líquidos en el 2010-2011, porque tenían muchos recursos y había poca demanda o había poca oferta de crédito. Y como la situación se ha revertido, ahora ya vemos una tendencia hacia niveles más cerca a los históricos. Esto es un presagio, o pudiera ser un presagio, de que en el futuro podemos ver cierto aumento en las tasas de interés bancarias que han estado relativamente bajas. Pasando a las perspectivas y riesgos de la economía nacional e internacional, como ya mencionó el presidente de la institución, la recuperación internacional, ya de por sí tenue, se ha debilitado en los últimos meses debido principalmente a la intensificación
de los problemas financieros de los países periféricos de la zona euro. Estos problemas han afectado principalmente a las economías avanzadas, pero sus efectos ya se están comenzando a sentir en las economías emergentes. Las economías emergentes están pasando de una tasa de crecimiento del 7,5% en el 2010 a 6% en el 2011 y el Fondo Monetario está proyectando 5,5% para este año. Las economías avanzadas, Estados Unidos, Europa y Japón, están pasando o pasaron de 3 a 1,5 y se perfila un crecimiento bien tenue en los años, este año y el próximo año. Estados Unidos se perfila un 2% de crecimiento este año y 2,3% el próximo año. Japón recuperándose un poco este año, pero cayendo a 1,5 el próximo año. Y Europa en una recesión este año y un crecimiento menor del 1% el próximo. Antier ya salieron los datos de crecimiento en el segundo trimestre en Europa y muestran una caída de un 2%, o sea que ya se dio esta caída. Y también suponen que en los Estados Unidos se modificaría la legislación actual, que significa que los recortes de impuestos que se dieron durante la administración Bush cesarían a comienzos del próximo año y que un conjunto de gastos que se han aumentado en los últimos años tendrían que bajar automáticamente. Si eso no se da, se daría una contracción fiscal muy fuerte en los Estados Unidos que comúnmente se conoce como el precipicio fiscal. El tema es de que si no se mejora la situación en Europa y más bien se deteriora, entonces Europa continuaría en recesión y más bien la recesión se intensificaría el próximo año. Y si no se logra este acuerdo fiscal en los Estados Unidos, posiblemente la economía estadounidense se estancaría el próximo año. Esta situación de menor crecimiento mundial y de volatilidad se refleja también en las perspectivas de los precios de nuestras principales exportaciones. Como ven, en el 2010-2011 todos los precios iban para arriba y ya este año y los años futuros la tendencia generalizada es hacia la baja, salvo por ejemplo este año un poco en el oro y en los próximos 2 años un leve repunte del café. Pero es una situación bien distinta a la que teníamos en años anteriores. Otro aspecto que muestra la situación internacional es la alta volatilidad en los mercados financieros. Esto en este año, a principios del año, una tendencia al alza. Luego tuvimos una intensificación de los problemas en Europa y ciertas dudas sobre el crecimiento de Estados Unidos, pero en los últimos 2 o 3 meses se ha revertido, pero con altos y bajas. Esto les da una indicación del nerviosismo que existe en los mercados y en la economía internacional. Obviamente esta situación es de mucha importancia para Nicaragua, porque nuestra economía pues se está desenvolviendo en este contexto internacional débil y volátil, y con la incertidumbre que mencionamos antes. A pesar de esto, de este leve deterioro en el entorno externo, nosotros hemos más bien elevado un poco el crecimiento de este año de algo así como un 3.3 a 3.7, pero hemos mantenido nuestras proyecciones para el próximo año y del 2014 en nuestro escenario base. La razón que hemos hecho este ajuste hacia arriba es porque la inversión privada, las remesas y el gasto del gobierno vienen más fuertes de lo que teníamos proyectado en nuestro informe anterior. Entonces, como ven, estamos proyectando en el escenario base 3.6, 4.3 y 3.7,
como he mencionado en ocasiones anteriores, más que el dato puntual, quizás es bueno fijarse en el tipo de promedio. Entonces estamos viendo una economía que está en este escenario base pasando de un casi 5% a algo más cercano al 4%. Pero esta proyección está basada en el escenario base de la economía internacional y dada la incertidumbre que vemos en los mercados internacionales, estamos presentando también un escenario alternativo que supone que hay un deterioro adicional en Europa, que no se logra evitar un ajuste fiscal en Estados Unidos o una mezcla menos fuerte de los dos. ¿Por qué una mezcla menos fuerte de los dos? Porque si se diera una contracción, un problema serio en Europa, obviamente los Estados Unidos van a tomar medidas para contrarrestar y no tendríamos dos golpes a la vez, ¿no? Sobra decir de que lo que pasa en Estados Unidos y Europa es vital para nosotros porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, Europa es un socio comercial menor pero importante, Estados Unidos nos afecta también vía Centroamérica, entonces aquí tenemos 30, 50, 60% de exportaciones afectadas por una situación de menor crecimiento en esos países. Y a estos riesgos externos también hay que tomar en cuenta los riesgos internos que son obviamente las próximas elecciones municipales, la reforma tributaria y la seguridad social. Todas estas reformas crean incertidumbre porque no se sabe cuál va a ser el resultado y qué impacto puedan tener. Entonces, en nuestro escenario alternativo, hemos bajado el crecimiento para los próximos 2 años a un 2%. Este año muy poca revisión en el escenario alternativo porque ya la mayor parte del año se está dando, ¿no? Entonces, un escenario base con un promedio de algo así como 3.9% y un escenario alternativo con un crecimiento bastante menor. Estas son simulaciones, las presentamos para que ustedes y la ciudadanía tengan una idea de qué podría pasar si la situación internacional se sufre un deterioro. Aquí en el informe pueden analizar con más detalle cuáles son las proyecciones. Por ejemplo, una proyección crucial es el crecimiento de Estados Unidos, que en el escenario base lo tenemos usando datos del Fondo Monetario en 2%, 2.3 y 2.9. En el escenario alternativo lo bajamos a unos 7, medio punto y 2. Por cierto, estos son estimaciones nuestras, pero están muy cercanas a lo que sale de documentos del Fondo Monetario. Los términos de intercambio también los calculamos como un supuesto para ver su impacto en exportaciones, y estos son los cálculos que tenemos en las distintas alternativas. También calculamos cómo puede ser el comportamiento de las remesas y cómo puede ser el comportamiento de la inversión privada. Por ejemplo, en el escenario base estamos suponiendo que la inversión privada crece en un 12%, en el alternativo para este año lo bajamos a 10%, en el base mantenemos el 10%, pero en los escenarios alternativos bajamos la inversión, cae en el 2013 y se mantiene constante en el 2014. ¿Por qué? Porque una situación internacional complicada o una situación interna complicada lógicamente va a impactar la inversión. Estos datos los pueden ver con más detenimiento y analizarlos en el informe,
Nosotros siempre los ponemos para que ustedes puedan analizarlos y tomarlos en cuenta en sus propias proyecciones y ver si les parecen razonables o no. Algo interesante es lo que les decía, que en el escenario base estamos creciendo en promedio casi 4% y en el alternativo el crecimiento bajaría a un 2,5%. Ahora pasamos a dos temas de interés, que son la situación de la red vial y la situación del sector energético en Nicaragua. Como mencionó el presidente de FUNIDES, en nuestra agenda de desarrollo le damos una gran importancia a la creación de una infraestructura buena, que obviamente que facilite acceso de productores a los mercados, reduzca los costos de transporte y más generalmente mejore el bienestar de la población. Nuestra infraestructura, a pesar de que ha tenido avances importantes en los últimos años, muestra deficiencias, lo que está limitando nuestro potencial de crecimiento. En el caso de la red vial, si la vemos en densidad por habitante, que es lo determinante para la productividad y el crecimiento, vemos cómo la densidad de nuestra red vial, 184 kilómetros por 1.000 kilómetros de territorio, es inferior a la de Costa Rica e inferior a la de El Salvador, pero superior a la de Guatemala y la de Honduras. Aún así, estamos por debajo del promedio del resto de Centroamérica, que es una referencia que normalmente utilizamos para ver cómo estamos en comparación con el resto de la región. En la parte de red vial asfaltada, sin embargo, estamos como porcentaje por debajo de todos los países. O sea, en extensión una situación, pero en calidad estamos bien deteriorados. En cuanto a densidad poblacional de la red vial, en este caso estamos mejor que todos los países, salvo Costa Rica, lo cual es de esperarse dado que nosotros tenemos una densidad poblacional menor que la de esos países. Como dije, sin embargo, en cuanto a la calidad de la educación, la calidad de la red vial, estamos en una situación inferior al resto de Centroamérica. O sea, nosotros tenemos 10% de nuestra red vial asfaltada, mientras que El Salvador tiene 50%, Guatemala 42% y Costa Rica y Honduras un poco más de 20%. La densidad de nuestra red vial está bien condicionada por la densidad del Atlántico. Como ven, si solo vemos la densidad del Pacífico, estamos por encima del promedio del resto de Centroamérica. Si vemos la del centro y norte, estamos similar al resto de Centroamérica, pero es la región atlántica la que determina la situación general de la red vial. Pero cuando ya nos enfocamos solo en la calidad de la red vial, vemos que en todas las regiones estamos por debajo del resto de Centroamérica. El resto de Centroamérica tiene 100 y nosotros tenemos apenas 65% y 23%. ¿Cómo buscar ir achicando estas brechas? El borrador del Plan Nacional de Desarrollo Humano que ha preparado el gobierno propone construir en promedio 570 kilómetros anuales de carretera, que es un poco menos que el promedio de los últimos años. Nosotros hemos puesto como para discusión que una meta que nos podríamos poner como país es alcanzar a lo que es hoy el resto de Centroamérica, tanto en densidad como en porcentaje de carreteras asfaltadas. ¿Qué significa esto? Bueno, en los últimos
5 años, los últimos 4 años, de 2007 a 2010, el país construyó 618 kilómetros de carreteras con una inversión anual de 125 millones de dólares. Como dije, el Plan Nacional de Desarrollo tiene un promedio anual de 570, no especifica, como es un borrador todavía no especifica el costo. Si nosotros quisiéramos equipararnos con Centroamérica, con el resto de Centroamérica hoy, no Centroamérica en 10 o en 20 años, necesitaríamos, si lo queremos hacer en 10 años, construir 1.600 kilómetros a un costo anual de 550 millones de dólares o 800 kilómetros en 20 años a un costo anual de 280 millones de dólares. Como ven, cualquiera de estos costos supera la inversión que se ha hecho en los últimos años. Esto, repito, es sencillamente una posibilidad de ponernos esta meta y lo hacemos como para que vean cómo estamos con Centroamérica y cuáles son los recursos que necesitaríamos. En la parte eléctrica, como todos lo vivimos, el país tuvo una crisis en el año 2006. Con la entrada del nuevo gobierno se tomaron medidas de corto plazo para solucionar la situación y a la vez se preparó un plan de mediano plazo para ampliar la cobertura del sector y cambiar la matriz energética. Los resultados han sido favorables ya que hemos progresado en aumentar la capacidad del país de generación, hemos aumentado también la capacidad de generación en base a fuentes renovables y hemos ampliado la cobertura. Por ejemplo, la capacidad instalada ha pasado de 880 megavatios a casi 1100 a finales del año pasado, pero a pesar de este logro, todavía estamos por debajo del resto de Centroamérica, salvo Guatemala. Costa Rica tiene una capacidad instalada de 580 megavatios por millón de habitantes, nosotros apenas tenemos 190, digamos, y el promedio del resto de Centroamérica es 300, o sea, hemos avanzado, pero continuamos rezagados. En la mezcla de la matriz también hemos avanzado, la fuente no renovable ha bajado de 73% en el 2006 a 55% a junio de este año y por supuesto las fuentes renovables han aumentado, pero de nuevo estamos rezagados con el resto de Centroamérica, salvo con Honduras. Por ejemplo, nosotros tenemos de energía renovable 46%, Costa Rica tiene 90%, El Salvador 60% y Guatemala 50%. Lo mismo se puede decir de la cobertura. Nosotros estábamos en 58 en el 2006, hemos subido a 70%, pero también por debajo del promedio de los países centroamericanos. Pérdidas, que es un tema de mucha actualidad que se está discutiendo, hemos mejorado, no lo que se pensaba, se bajó del 29 al 25, pero somos el país que tiene mayor pérdida, el único que se nos aproxima es Honduras, pero por ejemplo Guatemala, El Salvador y Costa Rica tienen menos de la mitad de nuestras pérdidas. Para corregir estas deficiencias, el gobierno se ha puesto la meta de ampliar la capacidad instalada de 1075 a 1720 para el 2017, de aumentar la generación de fuentes renovables a casi más de 90% del 45% actual y a mejorar la cobertura del 70 al 90, o sea, continuar las mejoras que se iniciaron en el 2007. Esto, sin embargo, requiere inversiones bien cuantiosas, 2.400 millones de dólares en lo que resta, aparte de las que ya se han hecho,
lo que va a requerir fomentar y mejorar un clima de inversión más propicio para que el sector privado se involucre más. Como vimos, las inversiones en el sector vial son las que necesitaríamos para lograr avanzar y equipararnos a Centroamérica son masivas, exceden con creces la capacidad financiera y administrativa del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos involucrar más al sector privado, no solo en la ampliación de la capacidad energética, sino también en la vial, mediante, por ejemplo, asociaciones público-privadas, incluyendo concesiones, que cumplan con estándares internacionales. Esto es algo que se está haciendo en otros países. Por ejemplo, ayer Brasil anunció un plan masivo de inversión en infraestructura vial con concesiones del sector privado. Se está haciendo en El Salvador, en Colombia. El Banco Mundial y la Corporación Financiera tienen mucha experiencia en este tema y pueden ayudarnos también. Pero en cualquier caso es esencial fortalecer el clima de inversión para lograr esta participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura. Finalmente, el tema de una reforma tributaria que se está conversando. Como todos sabemos, el gobierno presentó en julio una propuesta de reforma. Como dijo el presidente, la propuesta es muy general para evaluarla, lo haremos en su oportunidad. Y por el momento lo que estamos haciendo es darle información más actualizada sobre la estructura y el nivel de la tributación para que ustedes puedan evaluar las discusiones que tenga el gobierno con diferentes actores de la economía nacional. Y también presentamos algunas consideraciones que deberían regir una carga tributaria. Primer punto que hemos enfatizado nosotros y que lo ha enfatizado también el COSEP en sus declaraciones de ayer, es que hay que velar en mantener la competitividad del país. Nuestra carga tributaria ha aumentado muy fuerte en los últimos años, pasando del 13,5% del PIB al 19% en el 2011, lo que lógicamente tiene beneficios porque ha permitido aumentar el gasto social y la infraestructura, manteniendo estabilidad macroeconómica, pero también ha resultado en la carga tributaria más alta de Centroamérica y una de las más altas de América Latina, lo que pudiese afectar la competitividad del país, pues porque los impuestos obviamente afectan el costo de hacer negocio, el costo de las empresas y el costo de la mano de obra. Estos son los datos. Estábamos en 3,5% en el 2002, ahora estamos en 19,5%. Viendo con América Latina, la carga tributaria definida como ingresos tributarios más ingresos no tributarios, estamos en segundo lugar en América Latina, creo que solo Bolivia nos gana y Chile. Chile tiene 17 de impuestos y 4,5 de no tributarios, que refleja la regalía o los traspasos de Codelco al gobierno. Nosotros estamos en 19,5% en carga tributaria y 2% en otros impuestos. En nuestro caso, pues se refiere más bien a pagos por servicios, multas, etc. Panamá está en 12,7% de otros, que refleja regalías del canal. El resto de América Latina tiene un promedio, excluyendo Nicaragua, 16% contra 19% nosotros. El resto de Centroamérica, 13%. O sea, como ven, tenemos una tributación alta. Hay un argumento que dice que esto puede ser porque el Producto Interno está subvaluado. Pudiera ser, pero también podría ser que el producto de otros países esté subvaluado. Pero en todo caso, aún suponiendo, digamos, que nuestro producto tenga una subvaluación de un 20%, estaríamos hablando todavía de un 16%, que es el promedio del resto de Centroamérica y más alto,
del resto de América Latina y más alto que el resto de Centroamérica, aún haciendo ajustes por posibles subvaluaciones de nuestra economía, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva estos datos? A una conclusión de que no deberíamos aumentar más la carga tributaria para no erosionar nuestra competitividad y menos aún gravar más a los contribuyentes actuales, por lo que un objetivo principal de la reforma debería ser más bien ampliar la base tributaria, reduciendo la evasión y racionalizando, revisando, normando todas las exoneraciones y leyes especiales, tomando en cuenta obviamente donde sea relevante los regímenes tributarios del resto de Centroamérica para no poner a la economía nicaragüense en una situación de desventaja, ¿no? Resumiendo esta parte, carga tributaria muy alta, aún con cualquier ajuste de subvaloración del producto, y el mensaje de no gravar más a los contribuyentes actuales. Otro punto es buscar un balance entre impuestos directos e indirectos y entre eficiencia y equidad. Por ejemplo, en el caso nuestro, con el aumento de la recaudación se han introducido reformas que han mejorado tanto la eficiencia como la equidad en nuestro sistema. Se han reducido los impuestos selectivos al consumo y al comercio internacional y ha aumentado el impuesto sobre la renta. Y con estos cambios tenemos un mejor sistema tributario y más cercano al de América Latina y al de Centroamérica. ¿Qué ha pasado? A comienzos de la década, el impuesto a la renta era 21% del producto, ahora estamos en 35%. El IVA se ha mantenido relativamente constante como en un 40%, 41%. Se han bajado los selectivos de consumo y se han bajado los de comercio exterior. Esto es una evolución favorable en el sentido de tributación porque te lleva a un sistema más eficiente, porque estos dos impuestos son muy ineficientes, distorsionan mucho, y este impuesto contribuye un poco a mejorar la equidad de la tributación. Si nos comparamos con el resto de América Latina y Centroamérica, ¿qué es lo que observamos? México, por ejemplo, tiene el 56% de su tributación es vía impuesto a la renta y el 42% vía impuestos indirectos y otros impuestos. El caso de Panamá, 50% IR, 50% otros. Chile, 40% IR, 58% otros. Nosotros, 35,5% IR, 64% otros. El promedio del resto de América Latina, 35,5%. Centroamérica en promedio 33%, o sea que estamos muy cerca del promedio de América Latina y de Centroamérica. Estos tres países que están muy altos, la situación posiblemente refleje el hecho de que las empresas como Codelco, Pemex y las canaleras no solo dan regalías, sino que también aportan el impuesto sobre la renta. O sea que en este caso quizás es más relevante fijarse en los rangos hacia abajo. Si nos fijamos ahí, estamos bastante en el promedio, pero aún así puede que haya un poco de margen para aumentar la tributación directa y la tributación a la renta, pero en este caso, si hay una decisión sobre eso, nuestra recomendación sería que se haga de una forma muy moderada, porque los impuestos a la renta, los impuestos directos, tienen más costo económico que los impuestos indirectos, y también que hay que recordar que la equidad del sistema tributario no solo hay que verla bajo el lado impositivo, sino también cómo se gasta. O sea, uno puede tener un impuesto, un gasto que sea muy progresivo y que compense cualquier falta de progresividad en los impuestos. Y
particularmente que cualquier aumento se enfoque en reducir la evasión y el tratamiento diferenciado de las distintas fuentes de renta, o sea, trabajo, empresas, dividendos, intereses, ya que las tasas actuales que gravan a los trabajadores y empresas más bien deberían reducirse porque son altas y son una carga para el trabajador y para las empresas. Un comentario final. Por un lado, estamos diciendo de que el país tiene muchas necesidades de infraestructura y gasto social, lo que debería indicarte mayor gasto. Por otro lado, estamos diciendo que tenemos una carga tributaria muy alta, lo que te indica que no podés aumentar mucho los impuestos. Y por otra parte, tenemos una deuda pública que es la más alta de Centroamérica, 72% en el caso nuestro, que te indica que tenés que mantener disciplina fiscal para evitar que esta deuda siga aumentando. Entonces la pregunta es cómo reconciliamos estos tres objetivos, estas tres situaciones. Por un lado, necesidad de mayor gasto, por otro lado, poco margen de aumentar impuestos y por otro lado, disciplina fiscal. Bueno, una salida a esto es buscar cómo gastar mejor, reasignar el gasto en forma más consistente con los objetivos económicos y sociales del país, por ejemplo, focalizar mejor el gasto social. Otra forma es lo que mencionábamos antes, involucrar más al sector privado en el desarrollo del país, ¿no? Finalmente, una recomendación es que es muy importante que en estas discusiones de reforma fiscal, el gobierno explique qué uso le va a dar estos recursos para que la ciudadanía sienta que está más informada, que sus impuestos se están gastando mejor y que esto mejore la cultura tributaria y reduzca la evasión. Muchas gracias, espero no haberlo aburrido mucho, pero esto es lo que teníamos que entregarles hoy. Gracias.